¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a darle continuación a este diplomado control constitucional y también control de la convencionalidad. El día de hoy vamos a ver el tema de acciones de inconstitucionalidad y un poco de algunos casos prácticos. También vamos a revisar en primer lugar pues cómo está el sistema en México y qué es lo que se puede reformar sobre el sistema mexicano. Y además, como siempre lo he dicho, para saber si estamos bien o estamos mal en México, pues hay que revisar el derecho comparado, ¿no? El sistema de control constitucional en otros países, a ver qué tenemos en México y cómo lo podemos hacer más eficiente. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, tendremos dos sesiones, la de hoy y de mañana. Cualquier cosa que ustedes quieran participar en cualquier momento, pues pueden abrir su micrófono en cualquier momento de la plática o pueden poner una manita ahí en la pantalla o pueden poner un comentario en el chat durante el desarrollo de esta plática y la plática de mañana. También ahí estoy a sus órdenes, aquí como está en la primera lámina, siempre estaré ahí a sus órdenes en dario.mora@te.gov.mx. En ese correo electrónico siempre estaré a sus órdenes. Si alguien quisiera la presentación que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana, con todo gusto, terminando la sesión del día de mañana, me pueden escribir a mi correo electrónico y con todo gusto yo les contesto en cuanto tenga oportunidad, haciéndoles llegar la presentación del día de hoy y la presentación del día de mañana. Pero insisto, pueden participar en cualquier momento de la plática. Ahí estaremos a sus órdenes. Bueno, vamos a revisar cómo está el sistema de control constitucional en México, pero antes vamos a revisar qué sucede en otras latitudes del mundo. Pues como les decía en un principio, para saber pues estamos bien, estamos mal, en qué podemos mejorar, en qué se parece nuestro sistema europeo, o en qué se parece nuestro sistema de control constitucional al anglosajón, o también en un momento dado hay que revisar nuestro sistema constitucional mexicano de control constitucional porque es muy específico, es muy particular el control constitucional mexicano porque tiene una especialización muy clara en la materia electoral. Recuerden que en todos los países del mundo, como vamos a ver, hay tribunales constitucionales que revisan todas las materias. Sin embargo, en nuestro país tenemos un tribunal constitucional como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisa todas las materias, pero cuando hablamos de la materia electoral, pues es una materia especializada. Entonces, para la materia electoral, también tenemos un tribunal constitucional que se dedica únicamente a la materia político-electoral. Y esa es una de las grandes diferencias en nuestro país con la mayoría de las democracias avanzadas en el mundo, que solamente tienen un tribunal constitucional y protege todos los derechos, entre ellos los políticos. En México no es así. En México tenemos un tribunal que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que protege todos los derechos, pero como dice la Constitución, a excepción de la materia electoral, que para ella tenemos otra jurisdicción especializada y tenemos pues tribunales electorales y finalmente un tribunal electoral constitucional que va a proteger los derechos políticos de todas las personas en nuestro país. Pero bueno, empecemos primero con el sistema europeo. Europa tiene un sistema jurídico muy avanzado, de los más avanzados en el mundo, porque tiene la instancia nacional, el derecho nacional o secundario, y la instancia supranacional, el derecho europeo o el derecho primario. Entonces, bueno, todas las naciones en Europa, los estados democráticos europeos, siempre han señalado que pues deben de tener todos estos países, democracias avanzadas en Europa, pues tienen una constitución, tienen un poder legislativo, tienen un poder judicial, tienen un poder ejecutivo. Dentro de su poder judicial también tienen tribunales que muchas veces no pertenecen al poder judicial, pero son tribunales constitucionales.
En la mayoría de los estados, de las democracias avanzadas en Europa, pues se tienen tribunales constitucionales que protegen más allá de cualquier norma lo que dice la constitución de ese país, de ese estado. Por ejemplo, en Francia tiene el Consejo Constitucional francés, en Alemania el Tribunal Federal Constitucional, en Italia la Corte Constitucional Italiana, en España el Tribunal Constitucional Español, y así cada uno de los países democráticos en Europa tienen un tribunal constitucional. Y bueno, este tribunal constitucional que tiene cada uno de los países europeos que forman parte de la Unión Europea, pues su principal función, como les señalaba, es proteger lo que marca la Constitución de su país. Sobre cualquier otra norma, el Tribunal Constitucional va a proteger los principios constitucionales y los derechos humanos que están plasmados en sus constituciones. Pues cuando llega un asunto al Tribunal Constitucional Europeo, pues este lo resuelve, pero si no estuviera de acuerdo quien promovió esa demanda ante el Tribunal Constitucional, es decir, yo propongo una demanda ante un Tribunal Constitucional Europeo y no estoy de acuerdo con esa decisión, o creo que no me protegió mi derecho político, en su caso mi derecho humano, entonces yo puedo impugnar esas sentencias de ese Tribunal Constitucional ante una instancia supranacional. Y entonces es cuando ya paso del sistema nacional, del derecho nacional, al derecho europeo. Y en el derecho europeo, pues se tiene también una legislación europea que emite pues, un parlamento europeo que está integrado con representantes de todos los países de la Unión Europea. También en Europa tienen una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos. Esta carta, pues quieren ya, de hecho, ya hay diversas iniciativas para que esta Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos pues, sea en realidad una constitución. Ya se está trabajando en Europa en tratar de tener una constitución europea. Entonces, imagínense que los países miembros tienen su constitución nacional, pero aparte una constitución europea. Se está trabajando para eso, pero lo que ya es un hecho es que tienen su legislación europea, su Parlamento Europeo, y también tienen su Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su función es interpretar pues, todas las normas europeas y emite también jurisprudencia, este Tribunal de Justicia Europea. Pero además en Europa pues tiene el Tribunal de Derecho, el Tribunal de la Corte Europea de Derechos Humanos. Esta Corte Europea de Derechos Humanos pues, también va a proteger en una segunda instancia los derechos humanos de todas las personas que forman parte de la Unión Europea, no solamente de una nación, sino la Corte Europea de Derechos Humanos, que también está integrada por un representante de cada uno de los países que forman parte de la Unión Europea, pues va a proteger los derechos humanos de todos aquellos que forman parte de este derecho europeo. Entonces ahí puede ir un español, un alemán, un italiano, un holandés, cualquier persona que pertenezca a la Unión Europea puede ir a la Corte Europea de Derechos Humanos. Y esta Corte Europea de Derechos Humanos pues, va a revisar sentencias de los tribunales constitucionales nacionales. Va a revisar sentencias también, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, bueno, en pocas palabras, en Europa tenemos una doble instancia, ¿no? La instancia nacional, que forma parte del derecho nacional o secundario, pero siempre los europeos tienen una segunda instancia, que es una instancia supranacional, que también tiene normas europeas y que todos los países nacionales tienen que acatar esas normas europeas. Y dentro de esas normas europeas pues está la protección de muchos derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos que protege el sistema europeo están los derechos políticos. Aquí no hay distinción. Podemos ir al Consejo Constitucional, por ejemplo, francés, a que me proteja un derecho humano. Si no me lo protege, entonces voy a la segunda instancia, que puede ser la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, las resoluciones de los tribunales nacionales en Europa pueden ser revisadas por tribunales internacionales, tribunales europeos.
hay una segunda instancia y es muy eficiente, ¿no? Pero no hay distinción. Estos tribunales europeos protegen derechos humanos, como es la Corte Europea de Derechos Humanos, entre ellos los derechos políticos, sin hacer una distinción de qué autoridad va a proteger los derechos humanos y qué autoridad va a proteger los derechos políticos. Distinción que en muy pocos países en el mundo se tiene, pero sí se tienen en México. En México, una es la autoridad que protege derechos humanos, todos, a excepción de los políticos. Otra autoridad distinta es la que va a proteger los derechos políticos. Y bueno, luego nos vamos al otro sistema. Además del europeo, tenemos el sistema anglosajón. El sistema anglosajón, parte de Inglaterra, del Reino Unido, en donde ahí es una sola autoridad que se rige bajo precedentes. Ahí, en el sistema anglosajón, no hay una doble instancia. Por ejemplo, en Estados Unidos, que pertenece al sistema anglosajón, en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América es un tribunal constitucional de última instancia. La Corte de Estados Unidos protege todos los derechos humanos de las americanas y los americanos. Pero no se rige la norma en Estados Unidos conforme a lo que dice la Constitución. La Constitución de Estados Unidos solamente tiene una serie de principios en lo que se basa el tribunal o esta Corte de Estados Unidos para resolver sus asuntos, como lo atiende el sistema anglosajón, es con base en precedentes de ese mismo tribunal. O sea, por ejemplo, si ustedes son abogadas o abogados en Estados Unidos y les llega un asunto que quieran llevarlo hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, esa demanda la tienen que fundamentar con precedentes de la propia Corte. No vamos a revisar realmente lo que dice la Constitución de Estados Unidos, ni mucho menos vamos a revisar lo que dicen los tratados internacionales. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos no le gusta someterse a lo que dicen los tribunales internacionales. No le gusta someterse a los tratados internacionales. No le gusta someterse a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A Estados Unidos lo que diga la Suprema Corte es la última palabra. Y sus precedentes es lo que se aplica para los 50 estados que forman parte de la Unión Americana. En pocas palabras, se basa el sistema anglosajón en precedentes. No van más allá. No, pues, ¿qué dijo la Corte? Pues ya dijo esto la Corte, entonces así se tiene que resolver este asunto y así vamos a hacer valer este asunto. Entonces, bueno, los precedentes de la Suprema Corte, pues es la máxima palabra, es la norma más importante en los Estados Unidos de América, porque así funciona el sistema anglosajón. Fíjense, en Inglaterra, pues ni siquiera tienen constitución. Todos los asuntos que se resuelven en Inglaterra son con base en los precedentes que tienen sus propias autoridades. En Canadá sucede lo mismo con el Tribunal Constitucional canadiense, donde se basa en precedentes. Entonces vean cómo es muy distinto el sistema anglosajón al sistema de la Europa continental. En Europa pues hay dos instancias. Primero revisamos qué dice la Constitución de mi país, luego podemos acudir al Tribunal Constitucional de mi país europeo, de Italia, por ejemplo, y contra las sentencias del Tribunal Constitucional de Italia, pues me puedo ir al Tribunal Europeo, ¿no? Protector de Derechos Humanos. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos yo sé que si mi asunto llega a la Corte, pues ahí va a ser la solución definitiva y va a resolver esa Suprema Corte con base en precedentes. Ahora, a la Corte llegan muchísimos asuntos, pero obviamente la Corte de Estados Unidos de América pues no puede resolver quizá 1000 asuntos que le lleguen al año, ¿no? O más. Entonces, lo que hace la Corte de Estados Unidos de América selecciona entre 80 y 90 asuntos al año, los más importantes, los que van a generar un nuevo precedente, y muchos de estos asuntos hablan de protección de derechos humanos. Algunos de estos asuntos que resuelve la Corte de Estados Unidos de América hablan de derechos políticos.
Entonces, bueno, se resuelven de 80 a 90 asuntos seleccionados por la Suprema Corte y estos van a generar un nuevo precedente. Y más allá de generar leyes y reformar leyes, como lo hacemos en México, y reformar la Constitución, y volver a reformar la Constitución, y volver a reformar la Constitución, lo que sucede en Estados Unidos de América es que todo es con base en sus precedentes. Y no tienen que estar reformando constantemente legislaciones o reformando mucho menos la Constitución. La Constitución de Estados Unidos tiene muy pocas enmiendas porque solamente habla de principios y derechos que deben contemplarse en Estados Unidos de América y el mundo. Y todo lo demás, pues es, insisto, con base en precedentes. Entonces vean cómo tenemos dos sistemas muy distintos, pero ambos son efectivos, no tanto el europeo, que su norma fundamental es la norma europea, y lo más importante no es lo que digan los tribunales internacionales y el sistema anglosajón, donde lo más importante es lo que digan los tribunales nacionales, en este caso la Suprema Corte de Estados Unidos de América, vía los precedentes, sin someterse, insisto, al derecho internacional. La Suprema Corte de Estados Unidos de América pues no cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se somete a ese tipo de derecho internacional. Ellos dicen, es un precedente de la Suprema Corte de Estados Unidos de América y eso es suficiente. No es necesario revisar el derecho internacional o someternos a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo sucede en Canadá. Entonces, pues sostenemos ahí los dos modelos muy importantes en los países democráticos más importantes en el mundo, porque son los que hemos citado. Pero llegamos a México, y en México primero tenemos una gran particularidad. Primero en México, ¿qué ha sucedido? En México durante muchísimos años no había protección de derechos políticos. Nadie, ningún tribunal protegía los derechos políticos. Si revisamos rápidamente la historia, que seguramente ya la vieron en otras sesiones, pero si vemos rápidamente la historia, pues primero se ve el caso Batesis Vallarta, el caso Iglesias Vallarta, los ministros de la Suprema Corte, donde finalmente se decidió no entrarle a resolver asuntos políticos, y así pasaron muchos años. Después, por ahí de 1970, 76, por ahí, se hizo un esfuerzo para que la Suprema Corte tuviera competencia en asuntos político-electorales. Y en una reforma se dijo, creo que en el 77 por ahí, se dijo que la Suprema Corte iba a resolver unos medios de impugnación que se llamaban recursos de reclamación. Esos medios de impugnación que se llamaban recursos de reclamación, pues tenían relación con la materia político-electoral. Si se nos vulneraba algún derecho político, pues aplicaba, entre comillas, el recurso de reclamación. Y sí llegaron algunos asuntos políticos en los 70 a la Corte, pero a la Corte no le gustó para nada esta reforma constitucional donde se dijo tú vas a resolver asuntos políticos, porque era en primera instancia. La segunda instancia era la Cámara de Diputadas y Diputados, que iba a revisar las sentencias de la Corte y que iba a confirmar o no iba a confirmar las sentencias de la Suprema Corte relacionadas con asuntos políticos electorales. Entonces, en esos tiempos dijo la Suprema Corte, pues yo soy el máximo tribunal en México y mis sentencias no las puede revisar ninguna otra autoridad. Entonces, yo no me voy a someter a la revisión por un órgano político de mis sentencias. Entonces, llegaron, les digo, algunos recursos de reclamación, todos se todavía así. Y lo que sucedió es que la Suprema Corte nunca lo resolvió. Porque dijo, mis sentencias no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad, entonces nunca voy a resolver los recursos de reclamación. Y así pasó el tiempo, y entonces si seguían las elecciones desde el 76 con López Portillo, que también esa fue una elección muy particular. Ustedes recordarán, ¿no?, que con la elección de López Portillo, pues fue el candidato único. No había más candidatos a la elección presidencial. Candidato único, y bueno, se provocó también que se realizara la reforma
electoral de 1977 y se incorporó la figura de representación proporcional, porque el partido único, el partido hegemónico, pues era muy fuerte, ganaba todas las elecciones. Inclusive les digo, para la elección presidencial de 1976, pues solamente un candidato en este partido hegemónico y no había más candidatos a la presidencia de la República. Hizo campaña 6 meses. Con el resultado, pues obvio, ganó la elección porque era el único candidato. Entonces, bueno, viene la reforma 77, vienen estos temas que les digo del recurso de reclamación, pero pues pasaron los años y no había protección de derechos políticos para la ciudadanía en México, porque la Corte no resolvía temas políticos y seguía con ese criterio de no resolver temas políticos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la siguiente elección, la del presidente Miguel de la Madrid, pues ahí, ¿quién protegía mis derechos políticos? Se iba a la Corte y la Corte no resolvía ningún asunto. Y no había ninguna otra autoridad que protegiera mis derechos políticos. Todavía en 1982, en esa elección presidencial, pues no podíamos hablar de tribunales electorales, no existían. No estaban analizada esa figura de los tribunales electorales. Y el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales, pues no querían tener competencia de derechos políticos. Entonces la gran pregunta era, ¿quién protege mis derechos políticos? Pues nadie, ningún tribunal. Si había autoridades en las que se podían presentar medios de impugnación, pero ninguna autoridad de jurisdicción, eran autoridades políticas. Quien decía si una elección era válida o no, en 1982 era la Cámara de Diputadas y Diputados. Y si era elección de senadurías, pues era el Senado de la República. Y si era una elección de una gobernatura, pues el Congreso del Estado decía si era válida o no la elección. O sea, las autoridades políticas las que resolvían asuntos políticos. Pero, insisto, no había una debida protección a nuestros derechos políticos. Entonces, luego del 82, que no había protección, nos vamos al 88. Antes de la elección presidencial de 1988, el presidente Miguel de la Madrid metió una iniciativa de reforma electoral, ¿no?, al Congreso de la Unión y se consiguió una reforma electoral. En esa reforma electoral de 1986 se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Electoral. Ese Tribunal de lo Contencioso Electoral era un tribunal administrativo, no era un tribunal jurisdiccional. Sin embargo, pues ahí, ¿no?, se siembra, ¿no?, por primera vez la idea de un tribunal electoral. Era administrativo, dependía de la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera. Algunas de sus sentencias eran definitivas, pero la mayoría de sus sentencias todavía la revisaban los colegios electorales. Pero fue la primera piedra para crear un tribunal electoral. Entonces viene la elección de 1988. Esa elección, recuérdense, fue sumamente cuestionada. Fue elección donde se dijo que se cayó el sistema. Muchos dijeron que se cayó porque no habló. Otros dijeron que se cayó el sistema porque se apagaron los resultados electrónicos. La cosa es que se tenían resultados, se apagaron los resultados, y cuando volvió a regresar el sistema, se tenían otros resultados distintos. En fin, fue muy cuestionado. Se abrieron y se revisaron muchos paquetes en la Cámara de Diputadas y Diputados. Estaba este tribunal que les digo contencioso administrativo electoral, pero sus sentencias eran revisadas por la Cámara de Diputados y Diputadas, donde en esa Cámara pues, se abrieron muchos paquetes, pero hubo muchísima controversia en esa elección. Pero lo que sí provocó esa elección fue algo muy importante. Lo que nos dejó en 1988 fue que provocó por los partidos de la oposición realizar una reforma electoral en 1990. Lo bueno que nos dejó el 88, esa elección, fue que ya el presidente Salinas, también con los partidos políticos de oposición, presentaron una reforma electoral en 1990. Y esta reforma electoral trajo 2 puntos muy importantes. Crear el Instituto Federal Electoral. Por primera vez iba a haber una institución que organizara las elecciones, que no fuera la Secretaría de Gobernación vía la Comisión Federal Electoral.
El Ejecutivo dejaba de organizar elecciones y las pasaba a un instituto, el Instituto Federal Electoral. Y íbamos por pasos, ¿no? Todavía ese instituto lo presidía al principio el secretario de Gobernación, pero bueno, nace ahí también la figura de un instituto autónomo que organice elecciones. Pues por eso es tan importante esa reforma de 1990, porque ahí nace el IFE. Y en esa misma reforma de 1990 también nace, el que todavía le dicen así, el TRIF, el Tribunal Federal Electoral, así le dicen actualmente el Tribunal Electoral, pero pues ya no es el TRIF, ¿no? Ya lo vamos a ver posteriormente. Pero bueno, en 90 nace el Tribunal Federal Electoral. Por primera vez en nuestro país teníamos un tribunal ya jurisdiccional, ya no era administrativo y ya podíamos acudir la ciudadanía directamente a ese tribunal a que nos protegiera derechos políticos. Porque fíjense, todavía en 1990 el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte, dijeron nosotros no vamos a revisar asuntos políticos. Entonces los partidos políticos lo que hicieron, dijeron, bueno, pues vamos a crear un tribunal electoral, ¿verdad? Si no quiere el Poder Judicial, si no quiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación atender asuntos políticos, pues vamos a crear un tribunal. Y nace el Tribunal Federal Electoral, ya un tribunal jurisdiccional, ya con mayor importancia, tenía una sala central y ya tenía 4 salas regionales divididas en todo el país. Algunas de sus sentencias eran definitivas, otras sentencias eran revisadas todavía por las cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados y Diputados. Pero ya había autoridad quien protegía mis derechos políticos. Por ejemplo, si yo tenía problemas con mi credencial de elector, iba al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral emitía una sentencia favorable y yo podía votar en las elecciones y esa sentencia del Tribunal Electoral era definitiva e inatacable, del Tribunal Federal Electoral. Las que no eran definitivas e inatacables en 1991 eran aquellas que impugnaban resultados electorales. Por ejemplo, el Tribunal Federal Electoral podía anular la elección, pero esa sentencia la podía revisar la Cámara de Diputadas o Diputados. O sea, en una elección de senadurías, pues esa sentencia la podía revisar el Senado de la República. Pero luego vino otra reforma muy importante, la de 1993, donde se dice ya los colegios electorales de las cámaras no van a poder revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Las sentencias del TRIFE van a ser definitivas e inatacables. Y ahí es donde llamó muchísimo la atención, no solamente en México, llamó muchísimo la atención en muchos países del mundo que dijeron, mira lo que hicieron en México. Pues, ¿qué hicieron? Pues tienen un tribunal electoral, competencia, que tiene competencia para los derechos políticos, un tribunal especializado en la materia electoral, un tribunal especializado en derechos políticos, que muy pocos países del mundo lo tenían. Pero lo que más llamó la atención fue que dijeron, oye, pero lo más importante aquí de ese tribunal, en 1993, de ese jefe, lo más importante es que sus sentencias, dice la Constitución, son definitivas e inatacables. Y entonces llamó la atención, por ejemplo, todos los tribunales constitucionales europeos, pues lo voltearon a México y como que nadie puede revisar las sentencias de ese tribunal. Y luego también pues en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá, también voltearon a México. Y fíjate cómo en México tienen 2 tribunales. Uno que revisa todas las materias, que es la Suprema Corte, con sentencias definitivas e inatacables, pero tienen otro tribunal especializado en materia electoral, especializado en protección de derechos políticos, y también sus sentencias son definitivas e inatacables. Y entonces se cuestionó mucho que en México existiera un tribunal que la Suprema Corte no podía revisar sus sentencias. Y empezó ahí la discusión. Ya tenemos un TRIFE, ya tenemos un tribunal electoral, ya tenemos un tribunal que nos protege nuestros derechos políticos, pero ¿por qué sus sentencias son definitivas y inatacables? ¿Y por qué sus sentencias no las puede revisar el Poder Judicial? ¿Y por qué sus sentencias no las puede revisar ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues de 1993 a 1996, con la siguiente reforma electoral de 1996, se generó esa gran discusión. Entonces, en 1996, que viene otra reforma electoral muy importante,
se decide incorporar ese tribunal electoral, ese TRIFE, al Poder Judicial de la Federación. Entonces, a partir de 1996 ya no se llama Tribunal Federal Electoral, ahora se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero todas las personas pensaban, bueno, si lo van a incorporar al Poder Judicial de la Federación, al TRIFE, entonces sus sentencias sí van a poder ser revisadas por la Suprema Corte. Se decía, ni modo que esté dentro del Poder Judicial y el Tribunal Electoral y sus sentencias sean definitivas e inatacables. No puede ser eso, ¿no? Pues bueno, viene la reforma de 1996, efectivamente se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. A partir de 1996 se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué creen que pasó? Sus sentencias seguían siendo definitivas e inatacables. Y a la fecha el Tribunal Electoral pertenece al Poder Judicial de la Federación, pero sus sentencias siguen siendo definitivas e inatacables. Y entonces siguió la discusión, pero si uno revisa el debate que se dio con la reforma de 1996, la exposición de motivos cuando se aprobó esta nueva reforma electoral, si ustedes revisan bien el tema, se dijo, es que no da tiempo. ¿No da tiempo de qué? Pues no da tiempo de que la Suprema Corte revise las sentencias del Tribunal Electoral. Porque al entrar en un órgano especializado, como es el Tribunal Electoral, pues también en 1996 y en 90 se creó una legislación especializada. Se reformó el 41 y 99 de la Constitución y se empezó a hablar de una forma clara de la materia electoral y se crearon legislaciones electorales específicas y se crearon también en 1996 tribunales electorales en las 32 entidades federativas del país. Y entonces se dijo, en México la materia electoral es una materia especializada que no revisa el Poder Judicial Federal o el Poder Judicial Estatal, que lo revisan tribunales especializados. Y entonces pues se integraron todos estos tribunales especializados por magistradas y magistrados que solo se dedican al electoral. Así empezamos en 1996 con una rama especializada, con magistradas y magistrados electorales, con legislación solamente para lo electoral y con un tribunal de última instancia especializado en lo electoral. Entonces, ¿qué pasó también antes de 1996? Acuérdense que se transformó de una forma muy importante en 1994 el Poder Judicial Federal. Acuérdense que el presidente Zedillo hizo una reforma completa al Poder Judicial Federal y entonces antes, imagínense, la Suprema Corte tenía 5 salas y la presidencia viene la reforma con 25 ministros más el ministro presidente. Viene la reforma de 1994 y de 26 ministros se baja a 11 ministras y ministros. Y de 5 salas se crean solamente 2 salas. Entonces cambió completamente el Poder Judicial Federal. Y en 1994 se le dice a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tú vas a ser un tribunal constitucional. En 1994. ¿Y qué quiere decir de que tu nueva corte vas a ser un tribunal constitucional? Pues vas a ser un tribunal que va a poder interpretar la Constitución directamente sobre cualquier norma o sobre cualquier tratado internacional. Tu corte vas a poder interpretar la Constitución, vas a tener que proteger lo que dice la Constitución, sus principios y sus derechos. Y entonces se crean 2 figuras, 2 medios de impugnación ante la Corte: las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Estos 2 medios de impugnación quiere decir que la Corte va a revisar que todo se ajuste a la Constitución. Y que la Corte, por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad, si advierte que una norma no se ajusta a la Constitución, no es conforme a la Constitución, se le dan atribuciones a la Suprema Corte para poder declarar la invalidez de esa norma, de 1, 2 o 3 artículos de esa nueva ley o de toda la ley. Pues, por ejemplo, la Suprema Corte hasta la fecha, pero a partir de 1994, puede decir este Código Penal es inconstitucional todo
este nuevo Código Penal. O estos 10 artículos de este nuevo Código Penal son inconstitucionales, por lo tanto se declara la invalidez de esos 10 artículos. Entonces, sí, no hay otra forma de corregir el asunto. La Corte es un tribunal constitucional, está muy claro, a partir de 1994, y a partir de esa fecha puede declarar la invalidez de cualquier norma por no ajustarse a la Constitución. Y esa norma pierde vigencia. Así la haya aprobado un Congreso local o el Congreso de la Unión, esa norma pierde vigencia. Pero en 1994, fíjense qué pasó, no se aprobó la materia electoral. Las acciones de inconstitucionalidad no aplicaban en materia electoral en 1994. Entonces el Poder Judicial pues quedó muy conforme con eso. Pero luego viene en 1996 la reforma electoral. Y en esa reforma electoral de 1996, donde se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, y donde se dice que ese Tribunal Electoral, sus sentencias son definitivas e inatacables, también se le dice a la Suprema Corte, oye, ya vas a tener competencia en materia electoral. Y oh sorpresa para los ministros y las ministras y los ministros de 1996, porque les dicen ya van a revisar temas electorales. Y en la Corte, aunque nunca había querido entrar a la materia electoral, pues se dice las acciones inconstitucionales también proceden en materia electoral a partir de 1996. Y entonces ahí las ministras y los ministros tuvieron que entrarle a la materia electoral, porque quien resuelve las acciones de inconstitucionalidad, acuérdense, es el Pleno de la Corte. No es una sala especializada, ¿no? Es el Pleno de la Corte. Entonces, pues todos los ministros y todos los ministros que integraron el Pleno de la Corte a partir de 1996 tuvieron que especializarse en la materia electoral. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene la materia electoral que no tiene ninguna otra materia? Ojo, plazos para resolver. Y entonces se le dijo a la Corte y al Tribunal, a la Corte primero se le dijo la ley, tú vas a resolver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pero mucho más rápido va a ser el proceso, con plazos mucho más breves. Y también el Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación, pues también tiene plazos para resolver. Por ejemplo, si se impugna la elección presidencial, como se ha impugnado desde el 2000, pues cuando se impugna la elección presidencial puede llegar una demanda, 2 demandas, pero por ejemplo en 2006 llegaron 360 demandas. En 2012 llegaron 370 demandas, solo por motivo de la elección presidencial. Y la legislación dice todas esas 370 demandas tienes que resolverlas todas, sin excepción, entrar plazo. 2, 3 semanas, 4 semanas. Tienes que resolver todas las demandas. Entonces, imagínense que en la sala superior le llegan 370 demandas de la elección presidencial, pero le llegan 150 demandas de senadurías, le llegan 200 demandas de diputaciones federales, y le llegan 50 demandas de un estado, 50 de otro estado, 100 de otro estado, y resulta que tiene elecciones en 17 estados. Todo lo tiene que resolver en fechas breves. Entonces, imagínense la sala superior resolviendo por plazos, ahora hay que sacar todo lo de Colima, ahora hay que sacar todo lo del Estado de México, ahora hay que sacar todo lo del Durango, ahora hay que sacar todas las demandas de diputaciones federales, ahora todas las demandas de senadurías, ahora todas las demandas de la presidencia de la República en fechas fatales. Son cargas de trabajo fuertísimas, se trabaja día y noche, 24 horas del día, sábados y domingos, para que salga todo ese trabajo. Porque acuérdense que si se resuelve el Tribunal Electoral, resuelve un asunto después de que tomó posesión la candidata o el candidato ganador, ya no tiene efectos esa sentencia. Por ejemplo, que se pide que se anule la elección en un municipio en Jalisco, en Tlaquepaque, Jalisco, y solicita que se anule una elección. Pues esa demanda llega al Tribunal Electoral de Jalisco. El Tribunal Electoral de Jalisco la revisa y en su caso anula o no la elección municipal. Pero contra esa sentencia se puede ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en segunda instancia. Y entonces el Tribunal Electoral ya federal
tendrá que revisar si está bien la sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco o no, y si se anula o no se anula la elección. Pero todo este enlace jurídico, todos estos medios de comunicación y todas estas demandas y todas estas sentencias se tienen que resolver, en pocas palabras, ese asunto en tal fecha específica. ¿Cuál es la fecha antes de que tome o que se tome en posesión o se instale el municipio o el ayuntamiento en el municipio de Tlaquepaque? Si dice aquí el ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, se instala el 15 de septiembre, pues todas las demandas y todos esos asuntos y la doble instancia y todo lo que ustedes quieran se tienen que resolver el 14 de septiembre. Estamos hablando de solo una elección municipal. En el país hay miles de elecciones municipales. Hay miles. Entonces, bueno, todo esto lo tienen que resolver finalmente en última instancia la sala superior. Entonces, imagínense si todavía contra las sentencias de la sala superior le decimos a la Suprema Corte, oye, ahí te van 1000 sentencias de la sala superior y tienes 3 semanas para sacar esos asuntos. Y la Corte, ¿qué nos va a contestar? Oye, ¿sabes que yo veo todas las materias? Y todavía quieres que saque 1000 demandas en un mes en materia electoral, pues ¿cómo le hago? No es imposible, yo no soy especializado en la materia electoral. Entonces, por eso el Poder Legislativo dijo, no, es que no se puede, no podemos llegar hasta una tercera instancia, no da tiempo, y la Suprema Corte no es un órgano especializado. Entonces, las sentencias de la sala superior van a tener que ser definitivas. Y por eso, en muchas partes del mundo, pues no nos entienden cuando decimos es que las sentencias del Tribunal Electoral deben ser definitivas y inatacables. No es un capricho, es que ya no da tiempo de otra instancia. Entonces ahora imagínense lo que le va a pasar a la sala superior en el 2024, que vamos a tener las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, porque en el 2024 vamos a tener elecciones en las 32 entidades federativas del país, diputaciones, 500 diputaciones, 128 senadurías y la presidencia de la República. ¿Cuántas elecciones municipales? Pues miles. ¿Cuántas elecciones de diputaciones locales? Pues también muchísimas. Elecciones de gobernativas, elecciones de alcaldías, elecciones de jefatura del gobierno. Finalmente, todo eso que se impugna va a llegar hasta la sala superior. Y la sala superior le va a hacer como cada vez que hay elecciones federales, pues hay que sacarlos de Colima en esta fecha, los de Nayarit en esta fecha, los de Jalisco en esta fecha, los de Chihuahua en esta fecha, los del estado, y así por bloque, sacando todas las demandas que se presenten para que salgan en tiempo. Primero, obviamente, hacen su trabajo los tribunales electorales en las 32 entidades federativas, pero contra esas sentencias de los 32 tribunales electorales, pues se van al Tribunal Electoral Federal. Esta a nivel local. Y a nivel federal, pues viene directo. Todas las demandas de diputaciones, senadurías y la presidencia de la República llegan directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, estábamos en 1996. Pues se le dijo a la Suprema Corte, tú vas a resolver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Pero también en una segunda etapa se le dijo al tribunal, tú vas a resolver los demás asuntos electorales, todos los demás, ya durante el desarrollo del proceso electoral. Entonces, pues así nos dijo el legislador y así quedó una constitución. En materia político-electoral tenemos 2 tribunales con competencia electoral, pero los 2 tribunales son tribunales constitucionales porque pueden interpretar la Constitución, pero además son de última instancia. Eso llama muchísimo todavía en la fecha de la atención. En las sentencias de la Suprema Corte en materia electoral no pueden ser revisadas por ninguna autoridad. Eso tiene lógica, pero también las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior, son definitivas y manejables. No las puede utilizar ninguna otra autoridad. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado cuando hay contradicciones entre lo que dice la Corte en primera instancia en materia electoral y luego lo que dice el Tribunal Electoral en segunda instancia. Ahora, rápidamente les voy a platicar qué empezó a suceder con el Tribunal Electoral a partir de 1996, que se incorporó al Poder de la Federación. Empezaron a llegar los partidos políticos al Tribunal Electoral
Y le empezaron a decir, oye, el Tribunal Electoral, esta norma es inconstitucional. Oye, el Tribunal Electoral, esta norma es inconvencional. ¿Qué quiere decir inconvencional? Contraria a tratados internacionales. Entonces el Tribunal Electoral poco a poco, atendiendo a sus criterios que le hacían valer al tribunal los partidos, empezó a hacer interpretaciones constitucionales. Por ejemplo, por ahí había un artículo en la ley que decía: no procede el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano contra normas internas dentro de los partidos. O sea que lo que dicen los partidos en sus estatutos, en sus resoluciones, no podemos ir al tribunal y impugnar eso, porque así lo dice la ley. Entonces, fíjense, en el 2003 dice el tribunal, no, pues es que eso que dice la ley, que no se puede impugnar actos o resoluciones de los partidos al Tribunal Electoral, pues es inconstitucional, porque la Constitución dice que hay que proteger los derechos políticos de todas las personas. Entonces dice el tribunal en una jurisprudencia, le abrió la puerta a esos partidos, a las militantes de los partidos políticos, y les dijo el tribunal en una jurisprudencia a la militancia de los partidos políticos, sí pueden impugnar actos o resoluciones dentro de su partido ante este tribunal. Pero la ley dijo, ¿está cortando el audio, compañeros? A ver, déjenme ver, ahorita lo estamos para que escuchen mejor. Que hay un tormentón y a lo mejor pasó algo. Bueno, ahorita lo van a revisar. Pero bueno, a ver, permítanme tantito, a lo mejor. Lo van a revisar, compañeras y compañeros. Pero bueno, les decía, entonces, en uno, ese es un ejemplo nada más, en uno de esos casos, pues dijo el tribunal, ¿cómo? Sí, ¿quieres casar con celular de acá? A lo mejor un poco, a ver, posicionemos, que subo aquí. Ajá, y yo no quiero. ¿Se escucha mejor? Escucha. Sí, pero ahora se está escuchando el eco. Lo bajo acá, ¿no? No, perdón. Ahora tenemos que silenciar el de acá. Ahí ya no se tiene que escuchar. ¿Sí, no? Le dejo aquí abajo. Sí, a ver, sube. Ahí. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto, ok. Gracias. Bueno, entonces les decía, en ese ejemplo del 2003, el tribunal dijo, no, pues es que la ley dice que no pueden venir la militancia de los partidos a impugnar actos o resoluciones dentro de su partido, pero la Constitución dice que hay que proteger los derechos políticos también de la militancia. Y entonces el tribunal en una jurisprudencia le abre la puerta a la militancia de los partidos para que vengan al tribunal. ¿Qué hizo ahí el tribunal? Pues ejerció lo que llamamos directamente control constitucional. Y dijo, pues la ley lo prohíbe, pero atendiendo a disposiciones constitucionales, a la protección de los derechos políticos de la militancia, le vamos a abrir la puerta. Y no crean que esto se le ocurrió al tribunal. Llegaban militantes al tribunal y les decían, oye, tribunal, protege mis derechos políticos tales y tales y tales, porque mi partido político no me los está protegiendo. No, pues que hay una comisión de justicia dentro de tu partido político. Pues sí hay, pero no me resuelve los asuntos. Simplemente no se instala y no me resuelve los asuntos. Entonces el tribunal fue más allá de lo que dice la ley
y atendiendo normas constitucionales, en una jurisprudencia dice, pueden venir la militancia de los partidos políticos cuando se les afecte un derecho político. Y empezaron a venir al tribunal. Y el tribunal empezó a hacer esto es lo que se llama interpretación constitucional, control constitucional, es decir, el tribunal empezó a aplicar la Constitución sobre la ley. Y entonces dijo, pues ya es un tribunal constitucional, porque está yendo más allá de lo que dice la ley, está atendiendo la Constitución sobre lo que dice la ley, porque la ley de alguna forma no protege los derechos políticos de esta militancia y la Constitución sí. Y así como esos ejemplos, empezaron a llegar muchos ejemplos donde el Tribunal Electoral aplicaba directamente la Constitución, porque la ley no protegía esos derechos políticos y la Constitución sí. Y entonces el tribunal decía, bueno, pues voy a aplicar directamente la Constitución y no voy a aplicar la ley. Eso se llama, en pocas palabras, control constitucional. Bueno, así trabajó el tribunal de 1996, desde su creación, hasta el 2000. Pero en eso aparece por ahí una contradicción de tesis y una sala de la corte dijo, esto no puede decir, no, esto no lo puede hacer el tribunal. Y el tribunal dijo, sí lo puedo hacer, porque los partidos me piden que haga interpretaciones constitucionales y los partidos que me piden que proteja sobre cualquier otra norma que proteja lo que dice la Constitución. Y entonces, bueno, viene una contradicción de tesis en el 2000 y en el 2002 la Suprema Corte resuelve y dice en el 2002, la Corte le dice al tribunal, tú no puedes ejercer control constitucional. La única autoridad que puede ejercer control constitucional también en materia electoral es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la única autoridad que puede declarar la invalidez de una norma legal frente a la Constitución es la Corte. La única autoridad que puede decir esta norma legal no la vamos a aplicar y sí vamos a aplicar la Constitución porque la norma legal no es conforme a la Constitución, es la Suprema Corte. Y entonces en el 2002, pues quedó claro, cuando se resuelve esta acción de inconstitucionalidad, pues quedó claro en el 2002 que el Tribunal Electoral no podía hacer ese tipo de interpretaciones constitucionales. Y entonces, bueno, seguían viniendo los partidos políticos y le seguían diciendo al tribunal, oye, tribunal, ejerce control constitucional, mira, esta norma me está afectando, o mira, estos estatutos de mi partido son inconstitucionales, no son conformes a la Constitución. Y luego empezaron a llegar también casos donde le decían al tribunal, oye, tribunal, esto que dice la ley, o esto que dicen los estatutos, o esto que dicen los lineamientos del INE, son contrarios a tratados internacionales. O sea, le pedían al tribunal control constitucional y le pedían al tribunal control convencional, que revisara lo que dicen los tratados frente a las normas mexicanas. Pero la Corte le había dicho, tribunal, no puedes hacer eso. Pero los partidos insistían. Oye, tribunal, hazlo. Y el tribunal les contestaba en todas las sentencias, ¿sabes qué? Hay una contradicción de tesis donde el Pleno de la Suprema Corte me dice que no puedo ejercer control constitucional, que no puedo hacer interpretaciones constitucionales y no puedo declarar la inaplicación de normas legales, aunque sean contrarias a la Constitución. Y así nos la aventamos del 2002 hasta el 2007. Y entonces viene la reforma electoral del 2007. Y los partidos políticos pues estaban cansados de venir al tribunal, la militancia, los partidos, candidatas, candidatos, que le hablaran de que aplicara la Constitución, que le hablaran de que aplicara los tratados internacionales y de que el tribunal les contestara, pues no tengo esas atribuciones. Entonces viene la reforma de 2007, se reforma nuevamente la Constitución, el artículo 99 de la Constitución, y entonces se le dan atribuciones al Tribunal Electoral para ser un tribunal constitucional. ¿Y cuáles son esas atribuciones? Se dijo en el 99 que todavía dice, el Tribunal Electoral puede inaplicar una norma cuando se estime contraria a la Constitución. Pero vean cómo ya no dice igual que la Corte, dice,
El Tribunal Electoral puede inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional. No como la Suprema Corte. La Suprema Corte puede declarar la invalidez de una norma cuando se estime inconstitucional. O sea, la Corte puede decir esta norma no vale y es para efectos generales. Al tribunal se le dijo en 2007, puedes inaplicar normas al caso concreto cuando se estimen inconstitucionales. Entonces, ¿qué se le dice al tribunal? Tú no vas a hacerle como la Corte. Tú no puedes declarar la invalidez de una norma para efectos generales. Tú solamente vas a declarar la inaplicación de una norma al caso concreto. Pero al decirle, tú puedes decir que una norma no se aplica porque es contraria a la Constitución, estás ejerciendo jurisdicción constitucional. Por lo tanto, es un tribunal constitucional. Porque tienes atribuciones para decir, esta norma no aplica porque es contraria a la Constitución. Y posteriormente se abrió el criterio y se dijo también, obviamente, cuando una norma sea contraria a un tratado internacional, pues el Tribunal Electoral también puede inaplicar esa norma, pero ojo, solo al caso concreto. Y así no saben los muchos casos que han llegado. Simplemente les pongo un ejemplo, que es un ejemplo muy claro donde se entiende perfectamente estas atribuciones que se le dieron al Tribunal Electoral en el 2007 y por eso podemos decir, aunque ojo, hay un debate todavía muy grande y académicos muy reconocidos en México y muy reconocidos en otras partes del mundo, dicen que el Tribunal Electoral no es un tribunal constitucional. Sin embargo, la Constitución dice, puedes inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional. Pues eso quiere decir que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, porque además sus sentencias son definitivas e inatacables. Entonces sí tiene jurisdicción constitucional y sí tiene características de un tribunal constitucional, pero especializado en la materia político-electoral. Y es cuando nacen estas dos figuras, la Suprema Corte como tribunal constitucional para todas las materias y el Tribunal Electoral como tribunal constitucional solamente para la materia electoral. Nada más que esta reforma de 2007 tuvo diversas inconsistencias. Por ejemplo, cuando nacieron las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pues en la ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad se dice cuál es el procedimiento para presentar una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, cuáles son los plazos para resolver, etcétera. Viene ahí detallado desde a dónde se debe presentar la demanda, quiénes la deben de presentar, en qué fechas, como lo vamos a platicar, y cuándo lo tiene que resolver la Corte. Porque hay una ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad. Y ahí está todo. Pero cuando al Tribunal Electoral se le dijo, tú puedes inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional, al caso concreto, pues la primera pregunta es, ¿y qué medio de impugnación? Ante la Corte son las acciones de inconstitucionalidad, pero ante el tribunal. Entonces todo el mundo esperaba que existiera una ley reglamentaria para que el Tribunal Electoral aplicara normas cuando se estimaran inconstitucionales, inaplicara normas cuando se estimaran y cuáles son los plazos para presentar ese medio de impugnación. Y algo muy importante que también vamos a analizar mañana, ¿quiénes pueden solicitarle al tribunal que se inaplique una norma? Porque ya vamos a ver mañana cómo no podemos ir a la Suprema Corte todos vía acción de inconstitucionalidad. Solo determinadas autoridades pueden ir a la Suprema Corte vía acción de inconstitucionalidad. Entonces, en el 2007, cuando se le dijo al tribunal, tú puedes inaplicar normas, ¿quiénes pueden ir al tribunal? Primera pregunta. Después, ¿qué medio de impugnación vamos a presentar en el tribunal para que nos inaplique esa norma al caso concreto? Y luego, ¿cuáles son los plazos que tiene el tribunal? Pero lo más importante es quiénes pueden ir, porque ustedes y yo no podemos ir a la Suprema Corte vía acción de inconstitucionalidad. Ni ustedes ni yo podemos presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Por eso muchos dicen que esa acción de inconstitucionalidad pues no es tan democrática, porque no podemos ir a la Corte a impugnar una norma por inconstitucional. Ni ustedes ni yo. La ciudadanía no puede ir. Entonces surgió la duda, ¿y al tribunal quiénes pueden ir a solicitarle que inaplique una norma por inconstitucional? Entonces, bueno, se dijo, hay que esperar la ley reglamentaria, a ver qué dice. Pues, ¿qué creen que pasó?
de 2007 a 2023 no tenemos ley reglamentaria. No se ha aprobado ninguna ley reglamentaria. Pero con la reforma 2007 empezaron a llegar casos en el 2008 y el tribunal dijo, pues, ¿qué hago? No hay ley reglamentaria. Pues, ¿qué hago? Aplicar directamente la Constitución. Si yo puedo inaplicar normas por inconstitucionales, pues las voy a inaplicar y no me voy a esperar a una ley reglamentaria. Imagínense que no se aplique la Constitución porque no hay una ley reglamentaria. No se puede someter la aplicación de la Constitución a que exista una ley reglamentaria. Si hay ley, pues la aplicamos. Y si no hay ley, pues aplicamos directamente la Constitución. Entonces, esa es la decisión que tomó el Tribunal Electoral en el 2008 y empezó a admitir demandas donde se solicitaba que se inaplicaran normas por inconstitucionales. Pero ¿quiénes presentaron? Pues ¿saben quién? Todos. Llegaban ciudadanas, llegaban ciudadanos, candidatos, candidatas, partidos políticos, todo tipo de actores llegaban al tribunal y decían, inaplícame esta norma porque es inconstitucional. Y entonces el tribunal, en atención al 17 de la Constitución, ojo, que habla de tutela judicial efectiva, que habla de acceso a la justicia, pues dijo, voy a darle acceso a todos y a todas. Ese 17 de la Constitución, nunca se les olvide, es el derecho humano más importante que tenemos en nuestra Constitución. Porque, por ejemplo, una vez yo platiqué con el doctor Sergio García Ramírez, tuve la oportunidad de platicar con él, y me preguntó, a ver, dime, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? A ver, imagínense que ustedes estén con el doctor García Ramírez y le pregunté, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entre otros cargos. Y les pregunta, a ver, ¿cuál es el derecho humano más importante? ¿Qué le contestarían? Pues el derecho a la vida. No, pues les va a decir que no. No, pues el derecho a la libertad. Les va a decir que no. Entonces, bueno, ya dicen, bueno, pues como en Alemania, ¿no? El derecho a la dignidad. Pues les va a decir que no. Entonces ya cuando ya se cansaron de decir todos los derechos, les va a decir, el derecho más importante es el derecho de acceso a la justicia. Es el derecho humano más importante. Porque ¿de qué me sirve que mi Constitución proteja este y este y este derecho si no me dan acceso a la justicia? Primero tengo que llegar al tribunal y ya que llegue, pues que me proteja mis derechos. Pero si no puedo llegar porque me desechan mi demanda o porque no hay un medio de impugnación para que me protejan ese derecho, pues estamos muy mal. Simplemente piensen en derechos políticos. Si no hay un tribunal electoral, ¿de qué me sirve tener derechos políticos? Pues lo mismo en todos los derechos. Si no puedo acudir al tribunal, ¿de qué me sirve tener la protección de todos esos derechos si nadie me los va a proteger? Entonces dice el doctor Sergio García Ramírez, el derecho más importante es el de tutela judicial efectiva, el de acceso a la justicia. Entonces, atendiendo a esos criterios, el Tribunal Electoral en 2008 dijo, pues si no hay ley reglamentaria, pues yo voy a atender todas las demandas donde me soliciten que se inaplique una norma por inconstitucional. Y a la fecha podemos ir cualquiera de nosotros a decirle al tribunal, inaplícame esta norma porque es inconstitucional. ¿Y en qué fecha? En cualquier fecha. ¿Y en qué medio de impugnación? En cualquier medio de impugnación. Y si no existe el medio de impugnación, presento mi demanda y el tribunal le va a poner juicio electoral y lo va a admitir y lo va a resolver. Todo esto atendiendo al principio que está en tratados internacionales y que está en el 17 de la Constitución de acceso a la justicia. Y entonces a la fecha, como no hay, insisto, como no hay ley reglamentaria, pues viene al tribunal todo tipo de actoras y de actores y le dicen, inaplícame esta norma por inconstitucional. Y entonces se han dado muchísimos casos, ¿no? El que les voy a platicar es un caso muy evidente de cómo ejerce control constitucional y cómo ejerce control convencional el Tribunal Electoral. Fue un caso en Baja California Sur, donde una persona quería ser candidato a gobernador, a la gobernatura del estado. Y entonces va el instituto, se informa y le dice, no, pues tienes que recabar 4% de firmas en todo el estado, que te den el apoyo. Si no nos traes el 4% de firmas de personas que están en la lista nominal, si no tienes ese apoyo de la ciudadanía, no te podemos registrar como candidato independiente. Y ya saben, ¿no? En fechas muy breves, no sé si eran 15 días o 3 semanas para recabar todas esas firmas
en todo el estado de Baja California Sur, en sus 5 municipios. Y entonces, pues ahí contrata un grupo de trabajo, un equipo ahí de trabajo y va a recabar las pruebas en los plazos que marcaba la ley, llega al instituto y le dicen, aquí está mi 4% de firmas. Entonces recibe esa solicitud del partido de que quiere ser candidato independiente, el instituto, perdón, de que quiere ser candidato independiente y bueno, ya recibe la solicitud y empieza a revisar las firmas. Y entonces se da cuenta el Instituto de Baja California Sur que no tiene el 4% de firmas. La revisa y dicen, estas no tienen validez, estas son de otro estado, estas no tienen credencial, estos ya se murieron, lo que ustedes quieran. Y le dice, le contesta a esa persona, no te podemos registrar como candidato independiente porque no tienes el 4% de firmas. Solamente reuniste el 2.6%. Por lo tanto, se niega tu registro. Pero a ver, entonces, imagínense qué va a hacer esa persona que quería ser candidato independiente. Pues contrata un despacho de abogadas y abogados expertos en materia electoral. Imagínense que ustedes sean esas abogadas y esos abogados. ¿Qué es lo primero que le van a preguntar a esta persona? Oiga, ¿sí reunió el 4% o no? Tenemos que partir de ahí. ¿Está bien el instituto o no tiene razón? Pero díganos usted, ¿sí reunió el 4% o tiene razón el instituto? ¿Y saben qué contestó esta persona? Tiene razón el instituto. No me dio tiempo de recabar el 4% de firmas. Entonces, la segunda pregunta que ustedes le harían es, ¿y entonces cómo lo vamos a defender si no reunió el 4%? Porque el plazo era muy breve, lo que ustedes quieran, pero no reunió el 4% que marca la ley. ¿Cómo lo vamos a defender? Y entonces, obviamente, contestó esta persona, pues para eso los contraté, ¿no? Si yo supiera, no los contrato y me defiendo yo solo. Yo los contraté para que ustedes me defiendan y vayan al Tribunal Electoral de Baja California Sur y me registren en el instituto como candidato independiente. O sea, una sentencia favorable del Tribunal Electoral, donde el Tribunal Electoral de Baja California Sur le ordene al instituto registrarlo, porque sí cumple con los requisitos. Entre ellos, el 4% de firmas. Entonces, ustedes, imagínense, si fueran el despacho, pues les suena así como, ¿y cómo le vamos a hacer? A ver, explíquenos, ¿no? Les suena como un caso muy difícil. Pero un caso muy difícil si no ejercemos control constitucional y convencional. Si ejercemos control constitucional y convencional, el caso es muy sencillo. Y fue lo que hicieron las abogadas y abogados del despacho. Revisaron la Constitución, no la ley del 4%, esa ya la conocían. Revisaron la Constitución Federal y dijeron, a ver, para senadurías, ¿cuánto se pide de firmas? 2%. Para diputaciones federales, la Constitución, ¿cuánto pide de firmas? 2%. A ver, para la presidencia de la República, ¿cuánto se exige de firmas? 1%. Entonces, el parámetro constitucional, no el legal, el parámetro constitucional es entre 1 y 2% de firmas, no el 4% de Baja California Sur. Y luego dijeron, bueno, vamos a revisar derecho internacional, tratados internacionales obligatorios para México. ¿Qué dicen en Europa sobre este tema la Comisión de Venecia? Que no es obligatorio lo que dice la Comisión de Venecia, pero es orientador. Pues, ¿qué dicen los tratados internacionales? ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué dice la Comisión de Venecia? ¿Qué dicen los tribunales de derechos humanos de Europa? 1%. Entonces, el parámetro internacional, convencional, 1%. El parámetro constitucional en México, entre 1 y el 2. Y en Baja California Sur se les ocurrió poner el 4. Entonces van estos abogados y abogadas, presentan su demanda ante el Tribunal Electoral de Baja California Sur y le dicen, ¿sabes qué? Esta norma de Baja California Sur es inconstitucional al poner un 4%. Esta norma de Baja California Sur es inconvencional al exigir este 4%. Inaplícamela, tribunal, por inconstitucional y por inconvencional.
¿Y saben qué hizo el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Efectivamente, les inaplicó esa norma. Al caso concreto, le inaplicó esa norma a esa persona por inconstitucional y por inconvencional, por ser contraria a la Constitución y contraria a los tratados internacionales, a pesar de que la había aprobado el Congreso Estatal de Baja California Sur. Pero además en su sentencia, el Tribunal Electoral de Baja California Sur le dijo al instituto, regístralo como candidato independiente. Te ordeno que lo registres como candidato independiente porque el 4% es inconvencional, el 4% es inconstitucional, pero además tiene el 2.6, que tú mismo nos dijiste, instituto, que tiene el 2.6%. Eso quiere decir que está en el parámetro constitucional y que está dentro del parámetro convencional. Por lo tanto, te ordenamos que lo registres como candidato independiente. ¿Qué hizo el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur? Lo registró como candidato independiente. Es decir, las abogadas y abogados ganaron el asunto, diciendo que se inaplique esa norma por inconstitucional y que se inaplique esa norma por inconvencional. Pero así como este caso han llegado muchísimos casos, donde el Tribunal Electoral ha tenido que revisar si se inaplica la norma o no, por no ajustarse a la Constitución o por no ajustarse a los tratados internacionales. ¿Qué pasó en este caso de Baja California? Se impugnó la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California Sur ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque se fueron a la Sala Superior porque se trataba de una elección a la gobernatura y todos los asuntos de gobernaturas llegan directamente a la Sala Superior, no a la Sala Regional. Y se dijo, es que el Tribunal Electoral de Baja California Sur no puede ejercer control constitucional ni convencional. No pueden aplicar una norma por inconstitucional. Eso solo lo puede hacer tu Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, bueno, ¿qué resuelve la Sala Superior? Sí pueden los tribunales electorales de los estados inaplicar normas por inconstitucionales o por inconvencionales, pero normas dentro del ámbito de su competencia. Eso sí quedó muy claro. Por ejemplo, el Tribunal Electoral de Baja California Sur pueden aplicar una norma de la Constitución de Baja California Sur o pueden aplicar una norma de la ley de Baja California Sur, pero nunca el Tribunal Electoral de Baja California Sur podrían aplicar una norma de Sonora o podrían aplicar una norma de Colima, ¿no? Así lo dice la Sala Superior. Los tribunales electorales de los estados sí pueden aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o inconvencionales en el ámbito de su competencia, es decir, normas de su estado. Entonces, a partir de ahí también quedó claro de ese asunto que los tribunales electorales pueden aplicar normas y hasta la fecha, hasta el día de hoy, un tribunal electoral puede aplicar una norma por inconstitucional. Ahora, si la norma es general, si la norma es federal, entonces nos vamos directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que nos inaplique esa norma. Pero ese caso de Baja California Sur, pues se ganó. Y esa persona pudo registrarse como candidato independiente porque obtuvo el 2.6% de firmas y compitió en el proceso electoral, ¿no? ¿Qué hizo después? Fíjense cómo esto deja también pues una señal o deja ahí un tema para que lo revise el Congreso Estatal. Como al Congreso Estatal le dijeron, ya te inaplicaron tu norma del 4%, posteriormente el Congreso del Estado de Baja California Sur reformó esa legislación. Y dijo, pues sí, le exageré poniendo el 4%, la reformo y le quito ese 4%. Ya me dijo el tribunal que era inconstitucional e inconvencional, pues ¿para qué dejamos la norma vigente? Entonces, posteriormente, el Congreso, o sea, las diputadas y los diputados de Baja California Sur, reformaron esa parte de esa norma y le quitaron el 4%. Hasta allá se llegó. Pero bueno, así se ganan muchos casos, haciendo valer lo que dice la Constitución y haciendo valer lo que dicen los tratados internacionales. Y les digo, como esos casos llegan muchos, pero todo esto nació a partir del 2007, donde se dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden aplicar normas al caso concreto. Ahora, lo que se ha discutido también mucho durante estos años es por qué solamente al caso concreto. Si el Tribunal Electoral ya advirtió que una norma es inconstitucional, pues debería decir se inaplica para efectos generales.
Pero bueno, así no dice la Constitución. La Constitución dice, sola la puedes inaplicar al caso concreto. Es decir, solo puedes inaplicar normas, leyes, estatutos, lineamientos, acuerdos al caso concreto, al que vaya al tribunal. Si alguien no va al tribunal, la norma seguirá vigente para esa persona que no fue al tribunal. Pero quien vaya al tribunal, y les digo, en cualquier medio de impugnación, en cualquier fecha, en cualquier momento del proceso electoral, pues esa persona puede tener una jurisdicción constitucional ante este tribunal y puede que se le inaplique una norma, un estatuto de un partido político también. Inclusive el tribunal ha dicho que los estatutos de los partidos políticos pueden ser inconstitucionales o inconvencionales. Cualquier norma estatutaria, un lineamiento del INE, un acuerdo del INE puede ser inconstitucional o puede ser inconvencional. Cualquier ley local puede ser inconvencional o contraria a la Constitución, cualquier ley federal, cualquier ley local, en fin. Inclusive, fíjense, cuando se creó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en la reforma de 2014, esa Ley General del Sistema de Medios de Impugnación decía, y todavía dice la actual norma, ¿no? Dice, cuando hay una contradicción entre esta ley y una ley local, debe aplicarse esta ley general de instituciones y procedimientos electorales también. Cuando haya contradicción, así dice la ley, entre la general y la local, debe aplicarse la general. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo ha señalado en diversas sentencias. ¿Cuál vamos a aplicar, la local o la general? Es que la general dice que tiene que aplicarse la general sobre la local. Bueno, eso dice la ley general. ¿Pero qué dice un tribunal constitucional? No, pues un tribunal constitucional lo que debe de decir y lo que dice es, va a aplicarse la norma que sea conforme a la Constitución. Si la ley general es conforme a la Constitución, entonces vamos a aplicar la ley general, en este caso de instituciones y procedimientos electorales. Pero si la que es conforme a la Constitución es la ley de esa entidad federativa, entonces vamos a aplicar la ley de esa entidad federativa y no vamos a aplicar la ley general, porque resulta que la que es conforme a la Constitución o la que es conforme a los tratados internacionales es la local. Entonces, ojo, también no siempre tenemos que irnos con la finta, hay que ver cuál de las dos normas es la que se ajusta a la Constitución. Y vamos a tener así muchísimos casos, ¿no? Y luego, finalmente, para terminar el día de hoy, como nos dice esta lámina, ¿no? Cambia completamente lo que llamamos jerarquía normativa, que ya no se trata de jerarquía, cambia completamente lo que decía Kelsen, que la norma superior es la Constitución sobre cualquier norma, la pirámide de normas, ¿se acuerdan? La jerarquía de normas cambia radicalmente, porque si yo les pregunto a una de ustedes o a uno de ustedes en este momento, ¿qué debe privilegiarse, la Constitución o los tratados internacionales? Pues se van a quedar, unos me van a decir, no, la Constitución, otros me van a decir, no, los tratados internacionales, porque sigue la discusión en este momento. Hay académicos reconocidos que dicen, no, debe privilegiarse los tratados internacionales como Europa. Y hay otros académicos también muy importantes que dicen, no, debe privilegiarse la Constitución. No pueden estar los tratados internacionales arriba de la Constitución. No, pues que en Europa sí están, no, pues en Europa es otra cosa. En México no. Ahora hay otros especialistas en estos temas de control de convencionalidad que dicen, no, es que no se trata de decir cuál está arriba de la otra, sino se trata de proteger el derecho humano. Y entonces, si la Constitución protege el derecho humano, aplicamos la Constitución. Si el tratado internacional es el que protege el derecho humano, aplicamos el tratado internacional. Porque luego dicen en muchas partes del mundo, es que no debe haber contradicciones entre la Constitución y los tratados internacionales. Pues en muchos países no hay contradicciones. En México sí. En México muchas veces tenemos contradicción entre lo que dice la Constitución y el tratado internacional. Entonces, ¿qué norma debemos aplicar? Pues la que proteja el derecho humano. Ahora, estas dos normas, las internacionales o convencionales y la Constitución, eso sí queda muy claro, deben de privilegiarse sobre cualquier otra norma. Nunca podemos aplicar una ley general sobre la Constitución. No, primero es la Constitución. Ni un estatuto sobre la Constitución de un partido. No, primero es la Constitución.
Las constituciones locales, primero se aplica la federal y luego la local. Y si hay contradicción entre la constitución local y la federal, hay que aplicar siempre la federal. Cualquier ley estatal debe privilegiarse la constitución. Cualquier reglamento, cualquier acuerdo, cualquier norma secundaria, nunca se va a aplicar sobre la constitución ni los tratados internacionales. Siempre va a privilegiarse lo que diga la constitución y lo que digan los tratados internacionales. Por eso es tan importante tener tribunales constitucionales, porque un tribunal constitucional va a proteger siempre lo que diga la constitución sobre cualquier otra norma. Ahora, si a mí me preguntan en lo personal, yo creo que todavía jerárquicamente la norma superior es la constitución sobre los tratados internacionales. Y yo lo veo así porque la norma que nos dice los tratados internacionales son obligatorios en México, pues es la Constitución. Imagínense que la Constitución mexicana dijera, los tratados internacionales no son obligatorios en México, como en Estados Unidos. Que diga la Corte, no, pues no nos vamos a someter a la jurisdicción internacional. Pues, ¿qué se privilegió en Estados Unidos? ¿Los tratados internacionales o su derecho nacional? Su derecho nacional. Allá ellos decidieron que los tratados internacionales no son obligatorios ni se van a someter a la Corte Interamericana. Si allá lo decidieron, pues la norma suprema es la que decidieron en Estados Unidos. Lo mismo sucede en México. Si la Constitución nos dice que los tratados internacionales son obligatorios para México, pues son obligatorios, pero porque lo manda la Constitución, porque lo ordena la Constitución. Entonces, al ser una orden, un mandato constitucional, pues desde mi punto de vista todavía jerárquicamente superior la Constitución que los tratados. Porque les digo, si la Constitución dijera no son obligatorios los tratados internacionales, pues no son obligatorios porque los dice la Constitución. Es decir, desde mi punto de vista, la norma que debe privilegiarse debe ser la constitucional, porque además la norma constitucional, la quien la plasma y la reforma es pues, todos nosotros. Para que haya una reforma constitucional, la tienen que aprobar las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores y la mayoría de los congresos estatales. Por lo tanto, debe ser la norma suprema en nuestro país. Si hay un tratado internacional que es contrario a la Constitución dice debe privilegiarse la Constitución. Ojo con eso. Un ejemplo nada más. El 130 de la Constitución que dice separación iglesia-estado. Los ministros de culto no pueden utilizar o no pueden realizar propaganda política durante las elecciones. Eso va en contra de tratados internacionales. Que no se pueda pronunciar un ministro de culto en una elección. Va en contra de tratados internacionales. Va en contra de la libertad de expresión. Va en contra del derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía. Pero así lo dice la Constitución. Eso es lo que se llama una excepción constitucional. Y si está la excepción constitucional contraria a un tratado, pues se tiene que atender a la Constitución. Esos casos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no por unanimidad, pero por mayoría, las ministras y los ministros dicen, debe atenderse a la restricción constitucional, no al tratado internacional, porque nos vamos a enfrentar a esas dos normas. Oye, pues la libertad de expresión de ese ministro de culto, ¿dónde quedó? El derecho a la información de ese ministro de culto, ¿dónde quedó si la Constitución dice no se pueden pronunciar, no pueden realizar propaganda política? Es más, la Constitución dice no pueden ser candidatas ni candidatos. Se vulneran una serie de derechos internacionales, pero en México está la restricción constitucional. Y entonces dice la Corte, debe atenderse a la Constitución, no a los tratados internacionales. Por eso les digo que desde mi punto de vista todavía la Constitución es la norma suprema más allá de los tratados internacionales. Ahora, ¿por qué está ese 130 si vulnera normas convencionales? Fíjense, esto tampoco nunca se les olvide. ¿Por qué está esa restricción constitucional en el 130 que de alguna forma vulnera la libertad de expresión de algunas personas, vulnera el derecho a la información, vulnera derechos políticos de algunas personas que son ministros de culto? ¿Por qué está ahí? Porque históricamente tiene una razón de estar ahí. Porque ha habido muchas guerras en nuestro país por temas religiosos.
Entonces, ojo, la historia de nuestro país no la revisan los tratados internacionales. Un tratado internacional no sabe cuál es la historia de nuestro país y no sabe que está esa restricción en el 130 de la Constitución porque todavía influye un ministro de culto en un cierto sector de personas. A lo mejor en Italia un ministro de culto no influye en el voto de personas, por ejemplo. Si dice un ministro de culto, voten por tal partido en Italia, a lo mejor nadie le hace caso a ese ministro de culto. Pero en México, si un ministro de culto dice voten por este partido, todavía está presionando al electorado, todavía está coaccionando al electorado y todavía le hace caso parte del electorado a ese ministro de culto. Entonces hay que poner la restricción constitucional. Que vulnera otros derechos, sí, pero si no, se va a coaccionar el voto de la ciudadanía. Entonces tiene razón de ser el 130. Claro, llega un tratado internacional que ratifica México y ese tratado internacional pues no conoce bien la historia de nuestro país. Entonces, cuando viene en este tema de qué hay que ponderar, qué aplicamos, el tratado internacional o el 130 de la Constitución, pues la mayoría de los ministros y ministras dicen, no, hay que atender el 130 de la Constitución porque tiene un origen histórico que los tratados internacionales no conocen. A lo mejor se está vulnerando algunos derechos, pero es para que no se afecte, por ejemplo, todo un proceso electoral y se vulneren los derechos de todo un grupo y de todo un grupo de personas que van a votar en una elección. Entonces, ojo, siempre vamos a tener la discusión y ustedes lo pueden pensar, lo pueden reflexionar, pero siempre va a estar la discusión que aplicamos los tratados internacionales o la Constitución. En Europa se pueden ir, les digo, a instancias internacionales y van a ser las sentencias definitivas. En Estados Unidos la sentencia definitiva es la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México todavía seguimos en esa discusión. Ahora, ojo, en materia electoral, eso también debe quedar muy claro, no da tiempo también de acudir a la instancia internacional. Por ejemplo, una sentencia de la Sala Superior definitiva e inatacable en México. Ah, pero me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues muy bien, te puedes ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese proceso electoral ya pasó hace 2, 3 años. Entonces ya lo que se dijo en la sentencia de la Sala Superior respecto a ese proceso electoral ya quedó definitivo e inatacable. Ya posteriormente el Estado mexicano puede reformar o modificar su sistema jurídico, pero la sentencia de la Sala Superior fue definitiva e inatacable. Como el caso Castañeda, cuando Castañeda vino al Tribunal Electoral porque quería ser candidato independiente, pues le dijo la Sala Superior, pues sabes que no hay una norma que nos hable de candidaturas independientes. No tenemos la reglamentación de candidaturas independientes. No te podemos registrar como candidato independiente. Entonces fue a la Corte Interamericana. Resolvió la Corte Interamericana y dijo, ¿sabes qué, Estado mexicano? Tienes que crear la legislación y los medios de impugnación necesarios para las candidaturas independientes. Y pasaron unos años y se reformó la Constitución mexicana y entonces se creó la figura de candidaturas independientes y los medios de impugnación para candidaturas independientes que se defiendan, etc. Pero Castañeda no fue candidato independiente en ese proceso electoral porque la sentencia de la Sala Superior fue definitiva e inatacable. Entonces sí está en México la instancia internacional en materia electoral, pero va a ser para otros procesos electorales. Por eso también, si ustedes se fijan, la Sala Superior cuando emite una sentencia, su sentencia se basa o se fundamenta en la Constitución y en los tratados internacionales. Porque dice el tribunal, si no reviso ahorita tratados internacionales, ya no se van a poder revisar después porque mis sentencias son definitivas e inatacables. Entonces el tribunal realiza control constitucional y al mismo tiempo control convencional. Revisa qué dice la Constitución y revisan qué dicen las normas internacionales. En Europa no es así. En Europa un tribunal constitucional ejerce control constitucional y revisa qué dice su Constitución. Y ya el tribunal internacional revisa qué dicen los tratados internacionales. Están las dos instancias.
En México no, en México el Tribunal Electoral tiene que hacer control constitucional, revisar qué dice la Constitución, y al mismo tiempo tiene que hacer control convencional, revisar qué dicen los tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque después ya no se va a poder acudir a la instancia internacional, ni siquiera se va a poder acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en materia electoral, el control constitucional lo hace la Sala Superior, en última instancia, y el control convencional también lo hace la Sala Superior, en última instancia. Entonces, por ejemplo, ya saben los partidos políticos que pueden, cuando presenten una demanda ante la Sala Superior, le pueden hacer valer normas constitucionales y al mismo tiempo le pueden hacer valer normas convencionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Todo al mismo tiempo, porque la Sala Superior va a interpretar la Constitución y los tratados internacionales al mismo tiempo para resolver esos asuntos y se haya ejercido control constitucional y control convencional. Bueno, compañeros, con esto terminamos el día de hoy. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, alguna participación. Si no, mañana vamos a tener una segunda sesión conmigo y ya vamos a entrar directamente a las acciones de inconstitucionalidad. Vamos a ver cómo están, que ya seguramente tienen algunos antecedentes con mis compañeros. Vamos a ver cuáles son los requisitos. Vamos a ver qué conflictos se pueden suceder con las acciones de inconstitucionalidad y también pues vamos a ver en un futuro qué reformas podemos hacerle a las acciones de inconstitucionalidad, porque hay temas que se están discutiendo mucho, sobre todo que ustedes o yo, como les decía, no podemos ir a la Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo soy ciudadano y luego quiero ser candidato en un futuro y hay una reforma electoral y quiero impugnar esa reforma electoral porque en un futuro quiero ser candidato, pues de repente digo, pues voy a presentar una acción de inconstitucionalidad en la Corte. Y cuando leo la ley, pues ¿qué creen? Esa acción de inconstitucionalidad no la puede promover una ciudadana ni un ciudadano. No la puede promover una candidata o un candidato. Pues hay que ver ese tema, hay que ver las posibles soluciones, etcétera. Pero bueno, si no tuvieran alguna participación el día de hoy, algún otro comentario, recuerden, hoy vimos muy pocas láminas, mañana vamos a ver más, pero recuerden que mañana terminando la sesión, pues yo estaría ahí a sus órdenes en mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx, para que en cualquier momento que me escriba, en cuanto yo tenga oportunidad, les hago llegar esta presentación. Y ojo, no sé si voy a tener con ustedes más sesiones o no en este diplomado de control constitucional. Pero si no fuera así, yo siempre voy a estar a sus órdenes. No creo que nomás por tomar este diplomado. Siempre estaré a sus órdenes en mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan de la Escuela Judicial Electoral, de su oferta académica, alguna sentencia, alguna jurisprudencia, que necesitaran, con todo gusto y de verdad con toda confianza, escríbanme en mi correo electrónico y ahí yo siempre podría atender cualquiera de sus dudas. Por lo pronto, muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Y como les digo ahí a todas mis compañeras y compañeros, pues nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. O sea, nos vemos mañana puntualmente a las 5 de la tarde para la segunda sesión. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Un abrazo a todas y a todos y también le agradezco mucho a la maestra Mónica Guerrero que le dio seguimiento a esta presentación. Hasta luego, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, buenas Nos vemos, Abraham, Erika, Estil, Hasta Armando. luego.